Buenas tardes, hermanas. Qué alegría poder compartir el último video, la última clase de esta hermosa carta de Santiago. Este libro que nos ha enseñado, nos ha tirado, nos ha levantado. La verdad ha sido de mucha edificación, de mucha enseñanza para nosotras. Esta última clase es la número 24. Se llama Mostrar un corazón amoroso. Está basado en Santiago 5 del 19 al 20. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay ocasiones en que el creyente se debilita. Pareciera ser que la fe en el Señor no es la misma que teníamos por circunstancias de la vida. Pero el Señor no permita que nos desviemos de la verdad o la fe. Entendamos que estamos, como se dice, en construcción. Estamos en un proceso progresivo de santificación. Se supone que cada día debo ir pareciéndome más al Señor. Y dentro de ese proceso es que muchas veces el creyente se empieza a debilitar o a abandonar temporalmente la fe. Cuando observamos a un creyente en esta condición, debemos ponernos a su lado y orar por él. Recordarle que si pecó, el Señor lo perdona y espera por él. Y hay una satisfacción y un gozo cuando Dios nos usa para restaurar al caído y ayudar a los demás. En la iglesia, todos los creyentes deberían involucrarse en la ayuda, en la restauración de aquel que se ha desviado de la verdad. Génesis 4:9 dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Será que damos esa justificación a Dios también cuando nos pregunta por un hermano? No caigamos como Caín, hermanas. Entonces, Santiago nos muestra dos puntos en estos versículos. El primero es el extraviado y el restaurador. Ninguno de nosotros está exento a caídas, aún más cuando no nos sometemos y nos desviamos del camino. La desobediencia nos endurece y nos vuelve insensibles a la voluntad de Dios y cambiamos la conducta y la forma de ser. El pastor o los líderes no son los únicos responsables de ver si alguno se ha extraviado en ayudarle. Es obligación de todos como cuerpo de Cristo. Qué alegría poder ayudar a alguien a regresar al camino de la verdad. Recordemos al buen pastor que deja las 99 por una que se le extravió. La experiencia de ayudar a alguien cuando aconsejamos, cuando animamos a un hermano o una hermana es de mucha alegría. Hechos 3 del 12 al 13 nos dice: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, Gálatas 6:1 también nos habla de esto. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con esta actitud, con este espíritu de mansedumbre que nos acabamos de leer en estos versículos, ayudar a tu hermano, aconsejar, nosotros igual somos pecadores, perdonados por Dios, pero nos ha dado la capacidad de ayudar a aquel que ha caído. Con esa actitud debemos de ir, como leemos en estos versículos, a ayudar al caído. Hermanos, no hacer comparaciones tampoco en la forma en que nosotros nos levantamos a cómo se levantan los demás. No, el único modelo de comparación, el único ideal es nuestro Señor Jesucristo.
Lucas 18 del 9 al 4 leemos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que dice: dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mateo 7:3 nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay otra versión sobre este versículo que es más fuerte y real, que dice así: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Teniendo en cuenta estos principios de estos versículos, nos ayudan a poder y saber cómo llegar al hermano que está caído. Necesitamos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para esto. Ahora, hay hermanos que regresan al camino, pero ¿qué pasa si uno no regresa? Si se alejan no solo de la iglesia, sino también de la fe, de la verdad. Leamos 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si no regresa y su vida es caracterizada por el pecado, podemos concluir lo que nos dice el apóstol Juan, que nunca perteneció al cuerpo de Cristo. Solo perteneció corporal y numéricamente a una iglesia local, pero jamás estuvo en el cuerpo de Cristo, unido a Él, porque si salieron y no regresaron, eso evidencia que nunca fueron de nosotros. Pero si regresan arrepentidos de su mal camino, de su pecado, delante de Dios, podríamos decir que se considera un verdadero creyente. Ahora, el segundo punto de estos versículos de Santiago nos da 2 resultados: librar de un alma de muerte y cubrir multitud de pecados. Santiago no dice que el descarriado estaba muerto espiritualmente, pero que fue salvado de la muerte, la cual incuestionablemente yace al final del camino que está siguiendo. Este creyente ha perdido el gozo del Señor y no tiene comunión con Dios. Y así es cuando cualquiera de nosotros se desvía del camino, se desvía de la verdad. Este hermano extraviado que ha vuelto al Señor disfrutará de ese hermoso perdón que solo Dios puede dar para recuperar, para restaurar la comunión que ha sido rota por su pecado, por su desvío. Recordemos que el arrepentimiento para salvación es solo una vez, pero el creyente debe estar continuamente en arrepentimiento de sus pecados. ¿Para qué? Para su santificación y recuperar aquello que ha sido roto delante de Dios. Recordemos que Dios es santo y justo
y nos ha llamado a la comunión por medio del Espíritu Santo. Proverbios 10:12 nos dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre las ofensas. Primera de Pedro 4:8 nos dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El motor para poder restaurar a alguien, el motor operante de una iglesia es precisamente el amor. Romanos 5:5 nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor, hermanas, ha sido derramado para compartirlo en virtud del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Santiago usa el verbo cubrir y no borrar? Con el sentido de perdonar, para restaurar la comunión primero con Dios y por ende la comunión entre los demás. No olvidemos cuando Dios perdonó nuestros pecados en el momento de la justificación, que lo vemos en Isaías 23:5. Donde él dice: yo soy el que borro tus rebeliones por el amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces Dios lo primero que hace es que no se acordaría. Qué tremenda bendición. Salmo 103:12 nos dice: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Miqueas 7 del 18 al 19 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué maravillosas promesas respecto de lo que hace Dios cuando nos ha perdonado. La gran enseñanza es que podemos entender el involucramiento que debería de tener cada hermano por aquella persona que se ha extraviado de la verdad. Entonces, nos preguntamos: ¿te preocupas por tu hermano? ¿Te involucras en sus necesidades? Veamos estos ejemplos. Primero, Deuteronomios 22:4, aquí Moisés da una ley. Dice: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Luego vemos en Éxodo 23:4: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Entonces aquí vemos dos diferencias en las leyes. En una nos está diciendo el hermano, que se refería en ese entonces al judío, y en la otra al enemigo. Igual en los dos casos hacen lo mismo. Entonces, si los judíos debían estar dispuestos a levantar un burro o un buey caído, si debían estar dispuestos a llevar ese animal extraviado a su hermano o incluido también a su enemigo, la gran pregunta es la siguiente: ¿cuánto más haremos por los hermanos en la fe que han caído y se han extraviado de la verdad? ¿Acaso vale más un animal que tu propio hermano, que también Cristo pagó en precio de sangre porque compone la iglesia? Reflexionemos en estas preguntas. Por eso es clave el involucramiento en la restauración de alguna persona que se ha extraviado de la verdad. Entonces, leamos 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo
que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, si Dios me ha consolado a mí en todas mis tribulaciones, es con el compromiso de mirar al hermano y consolarlo en función de la consolación que Dios me ha tenido conmigo. Segunda de Corintios 7, del 5 al 7 nos dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto, su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Dios restaura al creyente para que el creyente pueda restaurar a otros. ¿No te has preguntado esto algunas veces? ¿Por qué viví ciertas cosas en mi vida? ¿Por qué pasé por tal problema? ¿Por qué pasé por tal enfermedad? ¿Por qué me han defraudado? ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué me lastimaron? Justamente porque puedes consolar a otros que han vivido esa situación. Dios nos restauró para que podamos ayudar a los otros a ser restaurados. ¿Vivimos gozosos y llenos de paz en medio de las pruebas? Una pregunta que nos podemos hacer ya en general de todo el libro de Santiago. ¿Acudimos a Él pidiendo sabiduría cuando estamos en estas pruebas? ¿Estamos dispuestos a oír más que hablar? ¿Somos hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella? ¿Estamos usando piadosamente nuestra lengua ante los demás? ¿Nosotros influenciamos en el mundo o el mundo está influenciando en ti? ¿Hemos dejado de murmurar y quejarnos contra nuestros hermanos? ¿Estamos siendo creíbles en lo que decimos o sencillamente no nos creen cuando afirmamos algo? Nuestro sí es sí y nuestro no es no. ¿Estamos dependiendo del Señor cuando estamos afligidos, orando a Él, pidiendo de Él? ¿Estamos dependiendo de Él cuando estamos alegres o cuando estamos debilitados? ¿Estamos acudiendo en ayuda a los líderes de la iglesia cuando lo necesitamos? ¿Estamos restaurando a los creyentes que se han desviado o que están buscando arrepentimiento? Un creyente debe ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que el Señor quiere que haga, decir lo que quiere que diga, sentir lo que Él quiere que sienta y compartir lo que Dios quiere que comparta. La madurez espiritual involucra todos los aspectos de la vida, que esta carta expuesta a nuestros corazones, a nuestras mentes, hagan vida y transformen nuestro corazón y nuestra mente cada día, más de tal manera que podamos ser perfectos y cabales en Cristo, viviendo una fe práctica, una fe viva. Y con esto concluimos un pequeño resumen al final con estas preguntas de todo el libro de Santiago. Damos gracias a Dios por esta carta de Santiago y pedimos que nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, que si aún tenemos duda, busquemos ayuda, que si aún tenemos mucho más que aprender, estudiemos y escudriñemos más la palabra, pidamos al Señor esa hambre de saber más de su palabra, porque entre más la conocemos, más lo conocemos a Él y conocemos su voluntad. Y hablando de voluntad, es parte del capítulo del próximo libro que empezaremos a estudiar. Así es que no se pierdan, vamos a seguir haciendo las clases. Voy a seguirles compartiendo mientras pueda los videos de resumen de las clases que vamos teniendo.
Espero que este libro de Santiago haya sido de edificación como lo ha sido para mi vida. Yo doy gracias al Señor por este libro y espero que sea igual de edificante para ustedes. Si no lo has estudiado, este es el momento y te motivo a que lo estudies. A veces escuchamos una palabra o algo que no nos gusta y Santiago tiene mucha palabra que tal vez no nos gustó, pero justamente ahí es donde tenemos que trabajar, porque si ese algo no nos gusta es porque nos incomoda, es porque Dios quiere que cambie algo precisamente que nos está incomodando en nuestras vidas. Así es que les invito a que lean, sigan escudriñando la palabra. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga y recuerden, sigan manteniendo la fe.